Señor, para comprender lo que dice la palabra, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Ok, muy bien. El tema se llama Mateo. Ese es el nombre del tema, Mateo. Y vamos a leer Mateo capítulo 9, versículo 9. Mateo 9, versículo 9. Ya no tiene Rosita. Viola también. Viola también. Ya no tiene otro Mario. Ok. Pasando Jesús de allí, y un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Se levantó y le siguió. Le aconteció que estando él sentado en la mesa en la casa, y aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y puedes aprender lo que significa misericordia quiero, no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores el arrepentimiento. En un texto para leerlo, vamos a leer lo mismo en Lucas capítulo 5 27. Lucas 5 27. Pero ya lo tiene, Rosita y Yola también. Mario creo que rápidamente creo que sí. Después de estas cosas salió y vio un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Dejándolo todo, se levantó y le siguió, y Leví hizo una gran maqueta en su casa y había muchas compañías de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Para no variar, el Señor, cuando empieza a hablar, ataca contra las costumbres o la manera de razonar que la gente tenía. Entonces empieza a decirle cosas que van a chocar contra lo que ellos vienen haciendo, que para ellos está correcto, pero que finalmente para Dios no lo es. Entonces aquí empieza a decirle cosas a la gente y dice el Señor que pasando, él salió de Capernaum. ¿Qué era Capernaum? Dijimos que era Mario. Donde vivía Jesús sí era un puerto. Es un lugar muy importante. Es un lugar muy importante. Capernaum era un lugar donde no solamente era muy comercial, sino que también contenía una guardia o una guarnición romana para mantener el orden y la paz. Así que tenían muchos soldados, tenían muchos entrenamientos, había mucha gente, era una población densamente poblada y al cabo de tener esa cantidad de gente, pues también estaban influenciados por las costumbres romanas y griegas que tienen que ver con la moda, con la arquitectura y la política. Entonces ellos traían una mezcla de costumbres y de ideas que en otras partes de Israel no tenían porque estaban muy al norte, muy cerca de lo que es Roma, o bueno, o lo más cerca de Roma, y lo que tiene que ver con Grecia. Entonces ellos tenían unas corrientes de influencia que tenían un comportamiento diferente de los que estaban, por ejemplo, en Jerusalén, que estaba más abajo. Entonces se encuentran ahí, en ese lugar que tenía mucha gente. Dice que se encuentra de repente Jesús caminando, saliendo de Capernaum. Dice que salió por ahí y se encontró o vio a un publicano llamado Leví. ¿Qué estaba haciendo este hombre? Pues estaba haciendo su chamba. Estaba sentado en el banco de los tributos públicos y ahí fue Jesús y le dijo algo. ¿Qué fue lo que le dijo, Yola? ¿Qué le dijo Jesús Me a él? dijo nada más, sígueme, ¿Qué le dijo? sígueme. Nada más, nada más, Sí, no nada más más, que eso. nada más dijo, sígueme. Y dice la Biblia que este hombre se paró en el momento
y dejando todo, le siguió. Hijo, eso nos encantaría tener en la iglesia, ¿a poco no? Porque les dices y nada más, no, ni se paran ni nada, y menos, no los haces entender con nada. Pero este hombre se paró inmediatamente y lo siguió. Mateo cobraba impuestos no solamente al pueblo judío, sino también a los mercaderes que transitaban por ahí, por Capernaum. Entonces, el hombre pues tenía mucho trabajo, porque tenía que estar checando qué embarcaciones pasaban, qué caravanas pasaban, y todos los que pasaban por esa zona, pues él les cobraba impuesto y se llevaba una tajada. Los cobradores de impuestos le quitaban, o sea, del monto que tomaban, ellos cobraban una comisión de lo que recaudaban, pero la mayoría de ellos cobraba de más y se enriquecía. Entonces, para los judíos, un cobrador de impuestos era una persona que era sumamente odiada. ¿Por qué? Porque el dinero que recaudaban no solamente servía para incrementar el poderío romano, sino también que se ocupaba para la edificación de templos paganos, para sacrificios de cosas paganas, y también para la proliferación de las religiones paganas, por supuesto. Entonces, estos cobradores de impuestos que enriquecían a Roma eran muy odiados porque empobrecían a los judíos para enriquecer a Roma a costa de ellos también de llevarse una tajada. Así que esos puestos eran sumamente discutidos, eran muy peleados, porque era un puesto que dejaba mucho dinero. Entonces, los judíos veían a los cobradores de impuestos, a los publicanos, como traidores, como personas vendidas a Roma por ser estafadores, por apoyar al imperio. Entonces, los cobradores de impuestos tenían sus propias escuelas, sus propios mercados, sus propias tiendas, tenían su propio Chedraui, tenían su propio, pues todo, ¿no? Su banco, tenían su banco azteca, todo diferente de los demás, porque no se mezclaban con los demás gentes, o sea, no les gustaban mezclarse con ellos, los tenían en un lugar muy, muy, muy bajo en la escala de valores. Pero de repente pasa Jesús y le dice al hombre, sígueme. Y entonces él hace algo impresionante porque dice que se levanta en el momento y deja todo y lo sigue. Nadie más que Mateo tenía una idea bien clara de lo que significaba dejar el puesto. Nadie más. En ese momento ya estaba desempleado. Así de rápido. ¿Te imaginas que de repente te quedes desempleado, Mario? No, no invente. ¿No, verdad? No. Está gacho, ¿verdad? Gacha mi calaca, ¿sabes qué? Estás desempleado. No, ¿cómo crees? No, no puede ser. Y lo que le costó para llegar a ese lugar, porque obviamente había cobradores de impuestos en todo lo que es el imperio judío, pero esos que estaban ahí, en esa parte de Capernaum, eran puestos de mucho privilegio porque no solamente cobraban los judíos, sino también a los mercaderes de diferentes partes. Entonces, pues era un puesto que traía mucho dinero y lógicamente que nadie lo iba a dejar, pero cuando le dice Jesús a Mateo, sígueme, y él se para, inmediatamente este hombre sabía que estaba dejando algo que era una carrera lucrativa de toda su vida y que es algo de lo que ya jamás podría regresar. En ese momento no solamente quedó desempleado, algunos otros más que podían echarse para atrás, podían regresar otra vez a la pesca, o podían regresar otra vez a la herrería, o a la carpintería, o a la ganadería, pero Mateo ya jamás podría regresar otra vez a ser cobrador de impuestos, ni en Capernaum, ni en ninguna otra parte, por muy grande o pequeña que sea. Eso era considerado para los romanos como una traición e inmediatamente le dejaban sin puesto para toda su vida. Así que este puesto era un puesto que, pues, que estaba abandonado de una manera muy impresionante y es interesante también ver que puesto que dejaba era atractivo para otros también. Dicen, no, y dejaron el puesto, aquí dejó el puesto, ni me digas, no, pues yo tomo, luego tomo mi lugar y aparte el otro. O sea, yo ahorita pongo aquí un chalán la que me cubren los impuestos en esta zona, e inmediatamente voy para allá para tomar posesión, porque no puedo dejar este lugar solo. O sea, era cotizadísimo. Entonces es como cuando alguien se va de la casa y luego lo primero que hacen los chicos, ¿qué es lo que hacen?
se reparten en el cuarto, ¿no? ¿No? ¿A poco no? ¿Verdad que sí? Alguien se va y luego llega el hijo más gañagas y dice, este cuarto es para mí, yo me quedo con él, ¿o no? O sea, no les duele que se vaya, sino se les duele que agarren un buen puesto, ¿sí o no? Entonces, todos estaban, pues, y cuando se fue Mateo, ninguno dijo, oye, no, ¿cómo que eres regresa? No, lo que hicieron fue luego tomar su puesto porque pues era un lugar que dejaba mucho dinero. Entonces, este hombre, Mateo, cambió una gran fortuna material por ganar una gran fortuna espiritual. Esto es impresionante. A pesar de todo esto, Mateo no dudó en seguir a Jesucristo. En el momento que él le dijo, sígueme, él no se puso a pensar, dijo, no, déjame pensar tantito, ¿qué te parece si por dónde vas a andar? Yo te sigo. O sea, no le dijo eso. Digo, porque, no, pues, bueno, ¿dónde vas a andar? Ahí luego voy y te digo mi respuesta. En el momento que Jesús le dijo, sígueme, el hombre se paró y dejó todo, sabiendo qué es lo que estaba dejando. Jamás en su vida podía volver a regresar a ser lo que antes había sido. Y entonces, no solamente dice la Biblia que él dejó su puesto, sino que además él lo invitó o lo convidó a su casa junto con todos los que iban con él. Cuando Jesús caminaba, iba con varios, con sus discípulos y otros más agregados, aparte fariseos, saduceos, escribas y todos los demás que con pinches que se metían ahí en la bola para, ¿verdad? Porque ya ves que es típico, ¿no? En una fiesta se meten hasta los que ni son, pero o sea, ahí también. Entonces, muchos fueron a la casa de Mateo. Por supuesto, los que estaban en las primeras filas eran iguales a él, igual que Mateo, igual cobradores de impuesto. Y vemos que este hombre, en nada de tiempo, luego ya estaba compartiendo acerca del gozo que tenía de haber sido llamado por Jesús. Seguramente Mateo había escuchado de Jesús, pero nunca lo había visto. Todo el mundo en Jerusalén, no, todo el mundo en Israel, habían escuchado que había llegado un profeta al que unos decían que era el Mesías, otros decían que era el Hijo de Dios. O sea, había muchas definiciones acerca de él. Algunos decían que era un charlatán, otros decían que era un enviado. O sea, había muchas ideas, pero lo que sí es cierto es que las noticias que corren de voz en voz, no había todavía el periódico, todavía no había WhatsApp, ni nada de eso. La información que se daba de voces. Y cuando se transmite de voz a voz, ustedes se acordarán, cuando les ha jugado a tocar teléfonos compuestos, que muchos le agregan y otros le quitan, ¿verdad que sí? Muchos le ponen de más, otros le quitan un cacho, o le ponen su versión. Pero todo el mundo sabía acerca de Jesucristo. Entonces, cuando Jesús pasa ahí, que por supuesto no pasó solo, sino que viene con mucha gente, llama a Mateo, él se para de inmediato y Pablo sigue. Impresionante. ¿Por qué es esto? ¿Qué fue lo que vio él o qué fue lo que él hizo? Mateo, sin duda alguna, era un hombre que tenía una mente analítica y rápidamente tomó su decisión que llevaría a cambiar su vida por completo. Un giro total de la noche a la mañana, de 360 grados, o sea, un cambio de vida por completo, radical, y que no tenía forma de poder regresar. Mateo no fue seducido o fue engañado. Él rápidamente tomó su decisión para cambiar su vida, pero no, Jesús nunca le prometió nada. Solamente ¿qué le dijo Yola? Sígueme. Pero no le dijo, mira, si vienes para acá, te voy a dar esto, te voy a dar un puesto, cuando regreses en el reino, tú vas a ser el encargado de las finanzas, porque pues, él era el cobrador de impuestos, sabía de negocios, de números. Nunca le dijo nada, ni le ofreció nada, ni le prometió nada. Solamente le dijo, sígueme. Es todo lo que le dijo. Qué impresionante, porque Mateo no fue seducido como el que va y le dice palabras bonitas o mira por acá, vamos a hacer esto, o engañado, o le ofrecieron algo a escondidas, o le lavaron el cerebro. Jesús nunca le prometió nada en este mundo. Le dijo que sí, no le ofreció nada en este mundo, pero sí la eternidad en el cielo. Yo les diría, ¿tú qué prefieres ahorita? ¿Quieres ahorita un montón de cosas en la tierra o un montón de cosas en el cielo, Yola? Yola, Sí, pastor, perdóname, no escuché la pregunta. a ver, pero
Pues yo sí la entendí, pero no sé qué contestar. Rosita, Pues sí, es difícil, pero sí contestaría que pues esas cosas que nos ofrece el Señor Jesucristo en el cielo por toda la eternidad. cuesta trabajo pensarle, ¿verdad? De hecho, Sí, nos lleva unos instantes en razonar, ¿sí o no? No es tan sencillo, pues ya, así rápido. Como, es que le está pidiendo algo impresionante. Dejar toda su carrera, todo su trabajo. Ya no jamás volvería a ser otra vez el recaudador de impuestos ni en su vida ni en ninguna otra parte. Ni él ni su familia. O sea, bueno, yo, pero mis hijos, a lo mejor ahí el junior le entra el quite. No, nadie. No iba a haber ningún junior ni nada. Simplemente él se queda sin trabajo junto con su familia y además correría el peligro de que fuera despojado de sus bienes por parte del Imperio Romano. Por haber abandonado su puesto, era considerado como traidor y hasta le podía costar la cabeza. Sin embargo, este hombre no dudó en decir, yo te sigo, yo voy para allá contigo. A pesar de que entendió el significado de lo que era, él no se echó para atrás. No dijo, ay, ya ahora yo me regreso, ahora ya no me gustó la cosa, hasta medio gacho el asunto. Él fue y caminó y se fue hacia adelante y ya no hubo más nada que ver. Mateo no fue llamado por sus grandes atributos, ni por su fortuna, ni por alguna cualidad oculta. Vamos, no fue llamado por sus capacidades físicas o mentales. Mateo no fue llamado porque tuviera grandes cosas o atributos que sí los tenía, pero no los estaba siguiendo ni fue por eso, sino fue llamado porque era un gran pecador. Casi siempre cuando tú escoges, vamos a pensar, pues si estoy con Mario y le digo, vamos a hacer un equipo, tú eliges uno, yo elijo otro, ¿a quién escogerías, Mario? A los que mejor jugaran. Aunque no los has visto, pero ¿qué haces? El que tiene mejor pinta, ¿no? O sea, al gordito no lo jalarías, al No, chaparrito tampoco, no, ¿verdad? no, no, no. El que viene con silla de ruedas menos. O sea, No, tú escogerías a lo mejor, ¿verdad? Escogerías el mejor, ¿no? sí, sí. Escogerías a lo mejor. Pero curiosamente Mateo no fue el mejor, era el peor. ¡Ah! ¿Cómo crees? Sí, no fue escogido porque fuera el mejor, sino porque era el peor, era un gran pecador. Pero lo interesante de esto es que él sabía cómo lo veía el pueblo judío y aún cómo lo vería Jesús, porque él sabía perfectamente bien que sí era un hombre que había hecho fortuna, que había cobrado de más, que era un estafador, que había vivido de una manera impía toda su vida y lo que tenía, pues no lo tuvo solamente porque sí, sino se lo ganó o lo buscó a través del tiempo. Esto nos deja ver que Jesús no lo llamó por sus atributos, sino porque era un pecador, pero especialmente porque reconoció que era pecador. Cuando Jesús lo vio, él, Mateo, vio la oportunidad de ser salvo. Finalmente podría hacer un cambio de vida. Quiero ser salvo. Y si Jesús le llamaba, nadie más lo podía rechazarlo más. O sea, nunca más lo rechazaría. Si él se deja su puesto y sigue a Jesucristo, tal vez Jesucristo le diga, no, yo no te quiero allí, y él perdió su puesto, y ahora ni con uno ni con otro. Pero si Jesús lo llamó, entonces sabía que si Jesús lo llamaba, ya no se iba a echar para atrás. No iba a decirle, pues ahora ya me arrepentí, regresate otra vez a cobrar impuestos. No, cuando Jesucristo me llamó, era serio. Jesús cuando te llama, te habla con seriedad. Él es serio. Y entonces cuando lo llama, no lo rechazó después. Él, a pesar de que tenía cualidades, no fue porque tuviera esos atributos por lo que fue llamado, sino porque él reconoció que te necesitaba mucho de Dios. Esa es la oportunidad de cambiar mi vida. Ya no voy a hacer lo mismo, no importa, pero esto es importante para mí, porque las cosas van a ser diferentes. Es su mente analítica, la de Mateo, lo llevó a recopilar los datos suficientes y escribir el evangelio que lleva su nombre. ¿Cómo lo escribió? Pues de forma ordenada, y lo escribió para los judíos. ¿Para qué? Para que con los textos del Antiguo Testamento, para que pudiera descubrirse o para que pudieran ellos entender las profecías que se estaban cumpliendo en Jesucristo, demostrando que Jesús es el Rey, el Mesías, el Hijo de Dios esperado. Eso es lo que estaban buscando Mateo cuando escribe su Evangelio.
No solamente fue una persona que escribió el Evangelio en no forma ordenada, por eso aparece al principio, no porque sea menos o más que los demás, sino porque tiene una manera muy explícita de hacer entender a la gente, de explicar, exhibiendo al Señor como lo que es, el Hijo de Dios en persona, viviendo en esa tierra y haciendo cosas impresionantes. No solamente fue útil escribiendo, sino también haciendo la labor de los demás apóstoles. ¿Qué hicieron? Pues ir y predicar. Mateo estuvo también predicando durante todo el resto de su vida, pero la mayoría de ellos se fueron para la parte norte, se fueron para Asia, para Europa, pero Mateo se fue para el sur, él se fue para África. Él estuvo compartiendo una parte de África, finalmente muere en Etiopía, pero ya la gente de Etiopía conocía el Evangelio y muchos de ellos se consideran cristianos porque Mateo les compartió. Entonces, lo interesante es todo, ¿no? Porque yo lo que veo es que el Señor cuando nos llama, no nos llama porque tengamos capacidades, sino tal vez porque seamos los menos capaces. O sea, increíble. Te tiene confianza. Y cuando te llama no está dudando, me equivoqué o algo, Él te llama. Nosotros podemos rechazar a los apóstoles. Yo con Pedro no porque es rehablador. Ese es rebroncas. Yo no lo recoge bien. No, lo que es Jacobo y el otro, no, son unos tremendos hijos de trueno. No, yo con esos cuates ni me metería. Con eh, el que lo entregó, Judas, no, pues es todo un tranza y aparte de que se clava la lana, es traidor. O sea, si ustedes y yo tuviéramos separados a los discípulos, seguramente todos los descalificaríamos. Ninguno era apto para estar ahí, no por sus propios méritos, sino fueron aptos por cuanto todos recibieron a Jesucristo, por cuanto todos se dejaron guiar por Él, porque todos dejaron sus negocios, sus oficios, su trabajo, su profesión, sus casas, para seguir el Evangelio, no esperando que en este mundo fueran recompensados, porque ninguno que dejó sus trabajos fueron ricos fuera de su propio trabajo, fueron ricos para con Dios y ricos en el cielo. No fueron capaces, o sea, no tenían en su mente la intención de buscar las riquezas que antes todo mundo las buscaba, todos buscamos las riquezas, buscamos el beneficio del dinero, pero estos dejaron todo su trabajo por seguir a Jesucristo y lo que me llama también es cómo fueron capaces, como en el caso de Mateo, de dejar en un instante toda su vida. Esto debe ser algo que nos tiene que significar mucho. La gente se dice cristiana, pero no ha cambiado. La gente que ha decidido seguir al Señor se nota por los cambios que ha hecho, por lo que era antes y por lo que es hoy, por lo que dejó, aunque aparentemente se queda sin nada, no es cierto. Dios lo recompensa en esa tierra, pero especialmente cuando estamos en el cielo. Y en cuanto a la riqueza, Dios no nos quita nada, pero lo que sí sabemos es que Dios nos provee todo lo necesario. No necesitamos desesperadamente tener la cuenta de cheques llena o tener dinero en el banco o tener acciones de alguna empresa. No se requiere de eso. Se requiere de tener la capacidad de tener un corazón para con Dios y servirlo. Finalmente, Dios nos suple todo lo indispensable para poder vivir sin necesidad de estar batallando con esto jamás. Él nos dijo que eh, el que es capaz de dejar a su familia va a tener 100 veces más que eso. Y sí, la familia cristiana es mucho más grande todavía que la familia de cada uno de nosotros. Y vemos cómo encuentras más corazón con gente que tenga un sentir que con la gente que son tus familiares o amigos que no tienen el mismo sentir. Si ustedes van a la fiesta de cumpleaños de la cuñada, no todos se llevan bien con la cuñada, ni con menos con los que están ahí, o me equivoco. Son re felices yendo con la cuñada o con la suegra, ¿verdad, madre? Tú eres re feliz yendo con la suegra, el alugito del abuelo, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿pero por qué? Porque no comulgamos con la misma fe. Si tuviera la misma fe, seríamos felices yendo con la suegra, ¿o no? La misma fe, comparte, tiene un corazón, entonces te dices, no, pues sí, sería increíble. Yo que la suegra sí quiero ir con ella, quiero practicar y quiero estar con ella y con el suegro también, pero no es el caso. Entonces, hoy tenemos una familia más grande. Yo tengo que decirles que ustedes son mi familia más que mi propia familia natural. O sea, yo no veo a mis hermanos, a mis hermanas, a mis sobrinos en años.
¿Y por qué? Porque nunca comulgamos con él. Pero con ustedes sí, porque platicamos de lo mismo, del mismo sentir, del mismo corazón, de la misma experiencia que hizo Jesús, y esto nos hace ser diferentes. Y entonces son más con ustedes que los que tengo con mi familia. Paso más tiempo de gozo con ustedes que con la familia natural. Entonces, el Mateo hace algo, un cambio extraordinario. No solamente fue y dejó todo su negocio, sino que también cambió. Dice que llegando a su casa, repartió sus bienes. Empezó a dar al Señor la mitad de mis bienes los doy. Luego empezó a hacer cosas, empezó, así como Saqueo también, cuando fue invitado a su casa, también era cobrador de impuestos, si la mitad de mis bienes los doy a los pobres y si me da algunos se los rezo cuadruplicado. Luego se nota el cambio y el desprendimiento del dinero. Inmediatamente, ya no, tanto están juntando dinero para de repente se acerca a Jesucristo y ¡zas! Empieza a decir, Señor, la mitad de mis bienes los doy a los pobres. ¡Ay, chispas de chocolate! Si me dicen, tú vas a dar la mitad de tus bienes a la mitad, ay, santo Dios, ¿no? Tienes dos teles, te quitas una tele y, ay, ¿verdad? Como que también le pensamos, o no, tú vas a dar la mitad de tu ropa, Vero, para el Señor. Ay, Dios, qué preguntas tan difíciles. No te preocupes, yo entiendo que no es tan fácil, pero mira, por ejemplo, Yola sí, ¿verdad, Yola? Pues dudo que le quede a nadie, pero pues podría ser. De 3 pantalones puedo ceder 2. Rosita, ¿qué dice? La mitad de sus bienes lo va a dar a los pobres, hermana. ¿Qué dice? Es difícil, pastor. Es difícil, pero yo creo que sí. Pero pensamos, ¿verdad? Como que no es tan Sí, fácil. Dice tal que vez. aquí nadie le dijo ni saqué a Mateo que dieran ustedes bienes, dice que ellos solitos los dieron. Nadie le dijo, oye, da algo. No, solitos. Los inmediatamente aflojaron la cartera y sabes, la mitad de mis bienes les doy. Tenían un corazón. ¿Por qué? Porque era motivo del gozo que tenían de haber sido tocados por el Señor y haber sido transformados en ser nada, en ser discípulos. Su éxito como publicanos se olvidaría muy fácilmente después de su muerte, pero jamás se olvidó que existen los tres apóstoles que estuvieron con Jesucristo hace 2000 años y hasta la fecha se sigue hablando de estos hombres. Son más reconocidos hoy por su labor con Jesucristo que por sus propios trabajos profesionales o con sus oficios profesionales. Eso se me hace bien importante. Así que se me hace bien interesante una decisión así. Yo quiero tener un corazón como el de Mateo, no porque sea tan arrojado a decir las cosas, no, porque era analítico. O sea, cuando dijo algo, ya lo pensó con rapidez, así como cuando jugamos ajedrez, y le piensas y no te echas para atrás. Luego das la jugada y sabes que ya no hay un retorno. Inmediatamente lo haces convencido de lo que va a pasar y no tienes temor ni te tiembla la mano por lo que acabas de hacer. Yo creo que Dios está buscando a Mateos en todo el mundo, a gente que tenga esa decisión de seguirlo, que no mira otra cosa sino ver el futuro que tiene con Jesucristo, que de tenerlo por su propia cuenta, que será más corto, no es perecedero. Con Jesucristo el futuro es eterno, es la eternidad. Dios les bendiga a todos, buenas noches, nos vemos mañana en la oración.